Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Alguna vez alguien te ha hecho daño y te ha pedido perdón? ¿Qué hiciste? ¿Lo perdonaste? ¿Tu decisión de perdonar dependía de que la persona no siguiera haciéndote daño o agraviándote? Hola, soy Luis García. No sé ustedes, pero hablando de mí mismo, hay ciertas áreas en mi vida que son una verdadera lucha. Y no importa cuántas veces me arrepienta, no importa cuántas veces decida no volver a repetir los errores del pasado. Parece que tarde o temprano vuelvo a caer en el pecado. Hoy mi compañero Pedro Merino explicará por qué sucede esto y qué debemos hacer, así como lo que no debemos hacer al respecto. Gracias, Luis. Comencemos con lo que no debemos hacer. Lo principal es que no debamos alejarnos de Yahuwah. Cuando pecas, acudes a Él. Él es tu única esperanza. Y sin embargo, eso no es lo que hacemos. Especialmente si es algo por lo que ya hemos pedido perdón muchas veces. ¡Oh, ya lo sé! Cualquier área en la que realmente luche, cualquier área en la que necesite especialmente la ayuda de Yahuwah, cada vez que peco se vuelve más y más difícil pedir perdón. Es vergonzoso. Es como si en mi arrepentimiento anterior no hubiese sido sincero. Entonces, ¿es fácil sentir que no puedo pedirle perdón a Yahuwah hasta que haya resistido a la tentación unas cuantas veces? Creo que proyectamos nuestras propias respuestas humanas en el Padre y asumimos que Él responderá según nuestro punto de vista. Por ejemplo, si alguien te ofendió de alguna manera y vino a ti con una disculpa genuinamente sincera, ¿qué harías? Perdónalos, por supuesto. Cristo dijo: si perdonas a los demás cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonáis a los demás sus pecados, vuestro Padre no perdonará vuestros pecados. Mateo 6, 14 y 15. Entonces es un poco dado, ¿no? El perdonar es algo que los cristianos siempre deben hacer. Así como hemos sido perdonados, también debemos perdonar. Pero ¿qué pasa si esa misma persona, una semana después, te vuelve a hacer daño exactamente de la misma manera? ¿Serías tan rápido en perdonar? Eso sería más difícil. Comenzaría a cuestionar su sinceridad en algún momento. Entonces, si la persona continúa haciéndote daño 5, 6, 7 veces o más, ¿seguirías perdonándola? Debo admitir que no pasaría mucho tiempo antes de que empezara a tener ganas de probarlo. Demuéstrame que lo sientes de verdad, dejando de lastimarme, y luego te perdonaré. Estoy contigo, hago eso también. Pero ves, esta es la diferencia entre nosotros en contra de Yahuwah. Cuando alguien nos hace daño repetidamente, estamos dispuestos a perdonar 1 o 2 veces, pero si las ofensas continúan, queremos alguna prueba de que realmente está arrepentido. El problema es que proyectamos esa misma actitud en Yahuwah y eso está mal. Yahuwah ha prometido perdonar a todos los que vienen a Él en arrepentimiento. Pero eso se trata. El arrepentimiento significa que lo dejas de hacer. El arrepentimiento es un dolor de corazón genuino por el pecado. No es, en este punto, impecabilidad. Hay una diferencia. Ciertamente en algún momento los creyentes estarán sin pecado, pero eso aún no es así. Y Yahuwah lo sabe. Además, Él tiene un plan para llevarnos al punto de impecabilidad. Pero no proyectemos nuestras cualidades humanas sobre Él. Satanás presiona estos intensos sentimientos de culpa y sentimos que no podemos pedir perdón hasta que de alguna manera hayamos comprobado nuestro arrepentimiento, absteniéndonos del pecado o resistiendo la tentación. Y hablando por experiencia, eso no funciona. No, y la psique humana no aguanta bien los abrumadores sentimientos de culpa. Muy pronto empezamos a tratar de salir de esos sentimientos. Una forma en que muchos cristianos hacen eso es simplemente decir: no importa,
La ley fue clavada en la cruz. Estamos bajo la gracia ahora. Y aunque ciertamente estamos bajo la gracia, la ley no fue clavada ni abolida en la cruz. Eso es bastante obvio. Después de todo, si la ley hubiese sido anulada o cambiada, Yahushua no habría necesitado morir. Otros cristianos caen en la trampa del legalismo. Saben que la ley divina sigue siendo vinculante, pero, como los judíos de la época de Cristo, tratan de alcanzar la perfección tratando de cumplir con reglas muy estrictas, hechas por el hombre. Como si pudieran cumplir con estas reglas adicionales, no hubiera posibilidad de violar la ley. Sí, sé de lo que estás hablando. Por ejemplo, un estudio cuidadoso de las escrituras revela que el sábado se observa desde el amanecer hasta el anochecer, pero los sabatistas del sábado aplican las reglas del día de la expiación en el sábado bíblico y adoran desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. No solo eso, sino que a menudo enfatizan la importancia de proteger los bordes del sabbat, por lo que existe la gran carga de la expectativa de que si no estás completamente listo para el sabbat, al menos 30 minutos antes de la puesta del sol, estás quebrantando el sabbat. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? ¿Dijiste que Yahuwah tiene un plan? Sí, y de hecho la primera fase de su plan ya está en marcha. Veamos Éxodo 19. Esto fue 3 meses después de que los israelitas salieran de Egipto. Llegaron al Sinaí y ahí Yahuwah entró en un acuerdo de pacto con Israel. Ahora un pacto es un acuerdo legalmente vinculante. Hay condiciones que deben cumplirse y se necesitan 2 partes. Leamos los versículos 3 y 5 al 8 de Éxodo 19. Y Moisés subió a Eloá y Yahuwah lo llamó desde la montaña, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y le dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os sostuve en las alas de águilas y os traje a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablaréis a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahuwah le había mandado. Entonces todo el pueblo respondió a una y dijo: Todo lo que Yahuwah ha dicho, haremos. Este es el acuerdo, el pacto. Yahuwah dice: si me obedecéis en todo, seréis mi pueblo especial y apartado. Serás mi tesoro y recibirás bendiciones especiales. Eso les suena bastante bien a los esclavos y dicen: Todo lo que Yahuwah ha dicho, lo haremos. Claro, y creo que fueron sinceros en eso. Incluso si fuera por motivos ulteriores, ¿por qué no querrían ser el pueblo especial y apartado de Yahuwah, recibiendo bendiciones especiales? El problema, por supuesto, como todos hemos descubierto, es que no podemos cumplir la ley. Es por eso que hay algunos cristianos que afirman que la obediencia a la ley ya no es necesaria, y otros que agregan a la ley todas estas restricciones creadas por el hombre en un intento de evitar cualquier posibilidad de quebrantar la ley, y ninguna respuesta es correcta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1 Juan 1.8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso no va a cambiar, no todavía. Pero la buena noticia es que Yahuwah ha tomado en cuenta nuestra incapacidad para guardar la ley. Él sabe que no podemos. Sin embargo, esto es lo que le falta en la mayoría de los sermones sobre Éxodo 19. Todavía se supone que debemos esforzarnos por alinear nuestra voluntad con la voluntad de Yahuwah. Debemos esforzarnos por obedecer y someternos tal como lo hicieron los israelitas cuando dijeron: todo lo que Yahuwah ha dicho, lo haremos. Yahuwah nunca forzará nuestra voluntad, por lo que depende de nosotros tomar la decisión de obedecer incluso cuando sabemos que fallaremos. Suena como un círculo vicioso del que nadie tiene esperanzas de salir. Pablo tiene la mejor explicación de esto. Vayamos a Romanos 7, versículos 14 al 16. Hablemos de esto. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, por lo que estoy haciendo no entiendo. Porque lo que quiero hacer, eso no lo practico, pero lo que odio, eso hago. Si pues hago lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo con la ley en que es bueno, pero ahora ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno mora, porque querer es presente en mí, pero como hacer lo que es bueno no lo hallo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer,
Eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro entonces una ley que el mal está presente en mí, que quiere hacer el bien. Porque me deleito en la ley de Yahuwah según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Yahuwah. Por Yahushua a Cristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 14, 26. Esto es porque nunca en nuestra propia fuerza de voluntad, a pesar de la sinceridad de nuestra rendición, podremos obedecer la ley divina. Ahora la mayoría de los cristianos van a estar de acuerdo. Por supuesto que no podemos guardar la ley divina por nuestra propia fuerza de voluntad. Pero lo que Pablo está explicando es que incluso en la fuerza de Yahuwah no podemos guardar la ley, porque hay otra ley obrando en nosotros. Te veo escéptico. Sí, un poco. Mira, toda mi vida me han enseñado que desde la muerte de Cristo en la cruz estamos bajo la gracia. He escuchado sermones y leído artículos sobre cómo ahora somos cristianos del nuevo pacto, para aquellos de nosotros que sabemos que la ley todavía es vinculante. Eso implica la necesidad de rendirnos hasta el punto de que viviremos como lo hizo Cristo, sin pecado. Sé lo que estás diciendo, pero aquí es donde nos frenamos. Pensamos que si hacemos una entrega total y completa, entonces Cristo en nosotros guardará perfectamente la ley de Yahuwah. Pero todavía no es así, porque como admite Pablo en el versículo 26, aun cuando con nuestra mente servimos la ley con nuestra carne, todavía servimos a la ley del pecado. Entonces, ¿cómo va a rectificar Yahuwah la situación? No vamos a estar pecando a perpetuidad por toda la eternidad. Acabas de responder tu propia pregunta. ¿Cómo va a cambiar Yahuwah este lío en el que nos encontramos? Y la respuesta es con un nuevo pacto. El antiguo pacto no funciona, obviamente. Todavía estamos pecando. No funciona. Tiene un trabajo especial que hacer y funciona. Simplemente no es suficiente transformar a los pecadores en santos sin pecado. Pero eso no es lo que pretende hacer. En otro lugar, Pablo explica que la ley es nuestro profesor o guía para llevarnos a Cristo. Revela la perfección del carácter de Yahuwah mientras actúa como un espejo para revelarnos nuestra propia carencia. Eso no significa que la ley sea mala. Muchos cristianos ven la ley como algo antiguo, anticuado y solo para los judíos. Piensan en ello como algo de lo que hemos sido liberados, pero no entienden el punto por completo. Pablo también aborda esto. ¿Todavía tienes Romanos 7? Leemos los versículos 7 al 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Ciertamente no. Al contrario, no hubiera conocido el pecado sino por la ley, porque yo no habría conocido la avaricia si la ley no hubiera dicho «no codiciarás». Pero el pecado, aprovechándose por el mandamiento, produjo en mí toda clase de malos deseos, porque fuera de la ley el pecado estaba muerto. Yo estaba vivo una vez sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para dar la vida, hallé que para dar muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Por tanto, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Entonces lo que es bueno se ha convertido en muerte para mí? Ciertamente no, pero el pecado, para que apareciera pecado, me producía la muerte por medio del bien, para que el pecado por el mandamiento llegara a ser, sobremanera, pecaminoso. Lo que no estás entendiendo es el trabajo diferente realizado bajo el antiguo y el nuevo pacto, y cómo eso se relaciona con nuestra naturaleza caída. Hay un paso completo en el plan de salvación que nos hemos perdido por completo. Pon un marcador ahí en Romanos 7 porque vamos a volver a eso, y luego pasemos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 al 16. Este pasaje revela algo que hemos pasado por alto. Dice: estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, comparando las cosas espirituales con las espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Yahuwah, porque para él son locura. Ni puede conocerlos porque se disciernen espiritualmente, pero el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero él mismo no es juzgado correctamente por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahuwah para instruirlo? Pero tenemos la mente de Cristo. El versículo 14 es el versículo fundamental. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Yahuwah, porque para él son locura,
ni los puede conocer porque se disciernen espiritualmente. Pues claro, el hombre natural, pero eso cambia cuando aceptamos el regalo de la salvación, ¿no es así? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Estás haciendo exactamente lo que todos hemos hecho. Leemos ese versículo y de eso extrapolamos que la nueva criatura que somos en Cristo es una criatura sin pecado. Pero no dice eso. Pero bueno, algo cambia. ¿Qué es? Vamos a averiguarlo. Vaya a Romanos 8, comienza a leer en el versículo 1 y discutiremos a medida que avanzamos. Bien, dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yahushua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahushua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 2. Detente un momento. ¿Qué es esta ley del pecado y de la muerte de la que habla Pablo aquí? Lo mismo que he sido siempre: obedecer y vivir, desobedecer y morir. Tienes razón en parte. La ley de la que los creyentes son liberados una vez que aceptan el regalo de la salvación por fe es la sentencia de muerte bajo la cual estamos por ser pecadores. La muerte de Yahushua es aceptada como un sustituto de la nuestra y ahora estamos libres de la ley que dice si pecas mueres. Eso es todo. No nos transforma repentinamente en santos sin pecado. Continuemos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, lo hizo Yahuwá enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley pudiera cumplirse. Se cumpla en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Yahuwá, porque no está sujeto a la ley de Yahuwá, ni puede estarlo. Así pues, los que están en la carne no pueden agradar a Yahuwá. Romanos 8, 3, 8. La mente carnal es enemistad contra Yahuwá, porque no está sujeto a la ley de Yahuwá, ni puede estarlo. Lo que este versículo está explicando es la preciosa obra realizada bajo el antiguo pacto. Todos hemos heredado naturalezas caídas. Cuando Adán pecó, renunció a la naturaleza divina y asumió la naturaleza de Satanás. Le pasó eso a sus hijos, quienes a su vez se lo pasaron a los de ellos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. La naturaleza caída siempre estará en enemistad contra Yahuwá porque ha caído. ¿Puede un árbol malo dar frutos buenos? No. Lo mismo con nosotros. Una naturaleza caída nunca puede producir frutos de justicia, y es ahí donde entra el antiguo pacto. Como hemos dicho antes, Yahuwá nunca forzará la voluntad humana. Nuestro consentimiento es necesario. Cuando damos nuestro consentimiento, todo lo que Yahuwá ha dicho, lo haremos. Entonces se da un derramamiento especial del Espíritu Santo. Esto no nos hace sin pecado. Lo que hace es crear una guerra en nuestras mentes y corazones contra la naturaleza caída que gobierna nuestra carne. Esto es lo que leemos en Romanos 7. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. De modo que el bien que queremos hacer no lo podemos hacer. Pero lo malo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. ¿Te suena eso como una vida sin pecado? No. Pero mira, sin el antiguo pacto haciendo su obra de preparación en el corazón, no existiría esta guerra entre nuestra mente, que quiere obedecer la ley, y nuestra carne, que quiere seguir pecando felizmente. El versículo 18, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno mora, porque querer estar presente en mí, pero cómo hacer lo que es bueno no lo hallo. Ese es el dilema. Pero sin ese fervor del Espíritu Santo creando en nosotros el deseo del bien, ni quisiéramos dejar de pecar. Es esta guerra contra la carne que el antiguo pacto, establecido en la Sinai, estaba destinado a hacer. No debemos simplemente levantar nuestras manos, darnos por vencidos y decir: bueno, no importa porque la ley fue clavada en la cruz. Al mismo tiempo, no estamos repentinamente sin pecado. Si lo fuéramos, no seguiríamos pecando, y Pablo no habría escrito tan elocuentemente sobre la lucha de los creyentes para hacer lo correcto. Cuando eres carnal y estás vendido al pecado, no hay lucha. Es consistente con tu naturaleza, pecar. La lucha solo comienza cuando se da el Espíritu para crear en ti un odio por el pecado que una vez amaste y un amor por la ley que una vez odiaste. Pablo entendió esto mejor que nadie.
Aquí está él, el apóstol designado por Yahuwah para los gentiles, y sin embargo todavía luchaba con el pecado. Veamos 1 Corintios capítulo 9 y leamos el versículo 27. Dice, sino que sigo sujetando mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser desechado. Incluso Pablo luchó con el problema del pecado continuo. Admite ahí mismo que tiene que mantener su cuerpo bajo sujeción. Él no dice que tuvo éxito el 100% del tiempo, fue una lucha. Pero gracias a la obra de Yahuwah en el corazón bajo el antiguo pacto, ahora encontramos una nueva ley obrando dentro de nosotros. Este es un trabajo preparatorio muy importante y nos prepara para el trabajo de Yahuwah bajo un nuevo pacto. Nutrición para la mente y conciencia. En 2015 el cristianismo era la religión más grande del mundo, con 2.300 millones de creyentes, o el 31,2% de la población mundial. Lamentablemente, la gran mayoría de los cristianos creen en una divinidad trina, que consiste en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta doctrina es tan extendida que las pocas denominaciones que la rechazan suelen ser rechazadas como sectas por todos los demás. Sin embargo, la doctrina de una divinidad trina nos enseña en las Escrituras. Es una enseñanza pagana que destruye la cercanía única que Yahuwah quiere compartir con cada individuo. De hecho, el único pasaje de la Escritura que se refiere a una divinidad trina es una clara adición al sexto original hecho casi 1000 años después de Cristo. Si le han enseñado a creer en una divinidad trina y desea conocer la verdad, visite nuestra página web y haga clic en los iconos de vídeos y artículos en su idioma. Aprenda la verdad y vea cuánto le ama Yahuwah. Hablemos del nuevo pacto. He oído a predicadores antes decir ¿nuevo pacto? Igual que el antiguo pacto, obedece y vive, desobedecer y morir. Yo también. De hecho, he sido culpable de decir lo mismo. Pero ¿sabes qué tipo de cristiano cree eso? Los cristianos que saben que la ley divina aún es vinculante. Entonces guardan la ley, ya sea por pura fuerza de voluntad o la guardan con todas estas reglas que le prevendrán pecar, o entregan su voluntad a Yahuwah para que Él pueda mantenga por ellos. Sin importar cómo quieras dar la vuelta, ellos creen que la ley debe conservarse porque sigue siendo vinculante. Pero la ley sigue siendo vinculante. Sí, pero lo que falta en su comprensión es el conocimiento de cómo dejaremos de pecar con el tiempo. La gente tiende a desdeñar la respuesta de los israelitas cuando Yahuwah les ofreció su pacto. La gente asume que los israelitas eran demasiado arrogantes. ¡Oh, ignorante! O demasiado ignorante para saber que en realidad no podrían guardar la ley de Yahuwah mediante su propio poder. La cuestión es que decir todo lo que Yahuwah ha dicho lo haremos es una respuesta perfectamente aceptable al acuerdo del antiguo pacto. El mismo hecho de que alguien con naturaleza caída pueda llegar a odiar el pecado y querer dejar de pecar es en sí mismo un regalo de la gracia. Pero el nuevo pacto es diferente. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me equivoqué cuando en el pasado dije que eran iguales. Son diferentes. Yahuwah mismo lo dice. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Esta es una promesa hermosa e increíblemente alentadora. Y quiero que noten que este es un nuevo pacto, es diferente. Los convenios son acuerdos jurídicamente vinculantes. En el antiguo pacto los términos eran obedeced a Yahuwah y sed benditos. ¿Y el nuevo pacto? He aquí, vienen días, dice Yahuwah, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cómo dijo? ¿Igual que el pacto que hice con sus padres? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, dice Yahuwah. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah. Ahora escuchen. Pondré mi ley en sus mentes, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Nunca más enseñará cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo: Conoce a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Yahuwah. Porque perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. Esto es emocionante y alentador a la vez. Esta es la cura para el pecado.
Es el secreto para vencer el pecado que tan fácilmente nos acosa. Y no es más fuerza de voluntad, ni siquiera es una rendición más profunda, más llorosa y abyecta. Todo lo que cualquiera de nosotros pueda hacer es simplemente llorar, tomar la decisión de rendirse. No necesitamos afligir nuestras emociones. Tomemos la decisión de rendirnos y aceptar la salvación por fe. Encuentro interesante que no es lo que siempre he creído, que si nos entregamos lo suficiente, Yahushua vivirá en mí y será cargo. No, tampoco es eso, porque siempre tendremos libre albedrío. La muerte de Cristo en la cruz lo garantiza. Lo que esto promete es que Yahuwah nos regalará naturalezas nuevas y superiores. Ya no tendremos las naturalezas caídas que heredamos de Adán. Seremos restaurados a la condición de Adán antes de la caída. Esto es lo que promete el nuevo pacto. Creo que parte de la confusión han sido las suposiciones erróneas que hemos hecho sobre la naturaleza de Cristo. En el siglo IV, una de las grandes controversias en la fe cristiana fue la lucha por la naturaleza de Yahushua. Los primeros cristianos siempre habían creído y enseñado que Yahushua era completamente humano. Sin embargo, en el siglo IV, cuando el Concilio de Nicea, bajo la influencia de Constantino el Grande, abrazó la doctrina pagana de una divinidad trina, la naturaleza de Cristo se elevó repentinamente. Ya no era, como siempre se había dicho, el Hijo del Hombre, de repente era divino. Y ahí fue cuando obtuvimos todas estas apologéticas confusas, tratando de explicar los pasajes de las Escrituras que contradicen esta idea. He escuchado a predicadores decir que Cristo fue completamente humano y completamente divino. Y aplicando ese entendimiento al problema del pecado, entonces donde obtuvimos la idea de que si nos arrepintiéramos lo suficiente, si nos rindiéramos lo suficiente, Yahushua viviría en nuestros corazones por la fe y mantendría perfectamente la ley divina para nosotros. Después de todo, si Él fuera completamente humano y pudiera guardar perfectamente la ley divina, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros? Sí, ya veo. Pero la verdad es que Yahushua es totalmente humano y no divino. La razón por la que pudo guardar la ley de Yahuwah perfectamente mientras estaba en un cuerpo humano fue porque se le dio la naturaleza de Adán antes de la caída. 1 de Corintios 15 habla de los dos Adán, Adán el primero y Adán el segundo, que es por supuesto Yahushua. El versículo 45 dice: y así está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Para ser el segundo Adán, para ganar una victoria espiritual, Cristo tenía que estar al mismo nivel que el primer Adán. Sus tentaciones fueron mucho peores que cualquier cosa que Adán tuvo que enfrentar, pero lo hizo con la misma naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Veamos Romanos 5, versículos 12 al 14, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La forma en que Yahushua fue el segundo Adán no fue viviendo sin pecado mientras tenía una naturaleza caída. Las Escrituras son claras en cuanto a que es imposible estar sin pecado con nuestra naturaleza natural y caída. Él conquistó donde cayó Adán al venir como un ser humano con una naturaleza no caída, pero aún así eligiendo constantemente obedecer a Yahuwah. Sigamos con los versículos 15 al 18. Pero la dádiva gratuita no es como la ofensa, porque si por la transgresión de uno solo murieron los muchos, mucho más abundó por los muchos la gracia de Yahuwah y el don por la gracia de un solo hombre, Yahushua Cristo. Y el don no es como el que vino a través del pecado, porque el juicio que vino de una ofensa resultó en condenación, pero el don gratuito que vino de muchas ofensas resultó en justificación. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por uno, Yahushua Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por lo tanto, Romanos 5, 15, 18a. Ahora está llegando al quid de todo este pasaje. Por tanto, como por la transgresión de uno vino el juicio a todos los hombres por condenación, así también por la justicia de uno vino la dádiva a todos los hombres por justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Además, la ley entró para que el delito abundara. Pero donde abundó el pecado abundó mucho más la gracia, a fin de que,
Como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Yahushua Cristo Señor nuestro. Romanos 5, 18, 21. Hemos leído en este pasaje conclusiones que simplemente no están ahí. No está diciendo que por el regalo del segundo Adán de repente vivamos vida sin pecado. En cambio está diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, por supuesto, el hecho de que Yahushua tenga una naturaleza no caída, mientras que nosotros tenemos naturalezas caídas, sería muy injusto si se esperara que guardáramos perfectamente la ley divina. Pero no lo hacemos. Se espera que nos esforcemos. Eso es parte del conflicto entre una mente renovada y un cuerpo aún esclavizado por una naturaleza caída. Pero Yahuwah no espera que estemos sin pecado. Él sabe que no podemos hasta que nos regale una naturaleza superior. Vaya, ¿sabes? Esto realmente subraya lo importante que es seguir estudiando para obtener más luz, porque la luz se construye sobre sí misma. Es por eso que nunca antes habíamos podido ver estas hermosas verdades de los dos pactos. Son diferentes, pero ambos son necesarios. Sí, el antiguo pacto es un importante trabajo preparatorio. Damos nuestro consentimiento y se da un pago inicial del Espíritu Santo para crear en nosotros un odio por nuestra naturaleza caída. De lo contrario, simplemente seguiríamos pecando, sin tener idea que estamos perdidos. Este tema se desarrolla en Hebreos 7, versículo 19. Habla de que Cristo resucitado es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es muy significativo. El sacerdocio terrenal ministraba bajo el antiguo pacto, pero Cristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto, incluso si aún no hemos recibido el nuevo pacto. Porque nada perfeccionó la ley, pero sí lo hizo la introducción de una mejor esperanza, por el cual nos acercamos a Yahuwah. En resumen, la ley es como un maestro de escuela. Revela la perfección del carácter divino, pero también revela nuestras fallas. No crea en nosotros naturalezas nuevas y no caídas. Vayamos a Hebreos 8. Comienza a leer en el versículo 6 hasta el final del capítulo. Ahora, con nuestra nueva comprensión de los dos pactos, este pasaje va a cobrar vida. Pero ahora, tanto más excelente ministerio ha alcanzado, cuanto también es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, entonces no se habría buscado lugar para el segundo. No había nada malo con el primer pacto. Hizo lo que se suponía que debía hacer, que era crear enemistad en el corazón natural por el pecado. Sin embargo, y nuevamente, este es el punto que todos hemos pasado por alto. El antiguo pacto fue insuficiente para hacernos sin pecado, pero bajo él todavía tenemos naturalezas caídas. Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad contra Yahuwah, porque no está sujeto a la ley de Yahuwah, ni puede estarlo. Ajá, es por eso que seguimos pecando. Por eso el autor de Hebreos dice que el nuevo pacto es un pacto mejor. Sigamos leyendo. Citará a Jeremías. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice Yahuwah, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo no los miré, dice Yahuwah, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no señalará cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo: Conoce Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque seré misericordioso con su justicia, y sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Es lo que dice: Nuevo pacto ha hecho viejo al primero, ahora lo que decae y envejece está a punto de desaparecer. Es por eso que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Es por eso que Hebreos dice que el nuevo pacto se basa en mejores promesas, porque con el nuevo pacto, Yahuwah hace la obra que nosotros, en nuestra fuerza humana, no pudimos hacer bajo el antiguo pacto. Y esto no es solo en Jeremías. En un estudio bíblico es un principio del estudio bíblico, que cuando Yahuwah repite algo, debemos sentarnos y prestar atención, porque es significativo. Vaya a Ezequiel 36, leamos los versículos 24 al 29. Dice: Porque os tomaré de entre las naciones, os reuniré a todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y te haré caminar en mis estatutos y guardarás mis juicios y los cumplirás. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Entonces dime, ¿dónde en este pasaje dice que nos volvemos limpios solo a través del arrepentimiento y la rendición? No está ahí. El arrepentimiento y la entrega son necesarios, pero no son los agentes activos que transforman a los pecadores en santos. Vivir sin pecado requiere un cambio fundamental en nuestra propia naturaleza. Esta es una obra que solo un ser en todo el universo es capaz de hacer, nuestro Creador. Él nos hizo. Ahora, bajo el nuevo pacto, Él nos hace de nuevo. Él nos limpia, nos quita el corazón de piedra, que es una referencia a nuestra naturaleza caída, y nos da un corazón nuevo, una naturaleza nueva. Luego pone su espíritu dentro de nosotros. ¿Crees que esto es algo que tú puedas hacer? Me gusta el versículo 27. Yahuwá pone su espíritu dentro de nosotros y hace que caminemos en sus estatutos, guardar sus juicios y cumplirlos. Entonces y solo entonces los creyentes que han aprovechado las oportunidades bajo el antiguo pacto finalmente podrán renunciar totalmente al pecado, pero no antes. Y es solo después de que Yahuwá hace su obra en nuestros corazones. Nuestro Creador es también nuestro recreador. Esa es una buena forma de decirlo. Una prenda del Espíritu Santo se da bajo el antiguo pacto, pero será dado en su plenitud bajo el nuevo pacto. No puedo enfatizar lo suficiente que el trabajo que queda por hacer es el trabajo de Yahuwá, no el nuestro. Bueno, encuentro interesante que la respuesta de los israelitas del antiguo pacto es exactamente lo que hemos hecho también. Todo lo que Yahuwá ha dicho lo haremos, y nos hemos esforzado. ¿Cómo se supone que debemos hacer? Por supuesto, pero sin una comprensión adecuada del antiguo y nuevo pacto, ser honesto. Ha sido desalentador. No importa cuán a menudo me arrepiente y me rinda. Todavía peco. Ver ahora que eso es simplemente un síntoma de estar todavía bajo el antiguo pacto es alentador. Satanás realmente ha desanimado a los creyentes presionándolos con la desesperanza de tratar de vivir sin pecado con naturalezas caídas. La verdad es que nadie puede vivir sin pecado con una naturaleza caída y Yahuwá no espera que lo hagamos. Pero tampoco debemos dejar de esforzarnos e ignorar la mentira de que la ley se cumplió en la cruz. Todavía necesitamos esa ley. Colosenses 1, versículos 19 al 22, ¿qué dice aquí? Porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas de la tierra como las de los cielos, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz. Y a vosotros, que en otro tiempo erais alineados y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora él os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para representaros santos e irreprensibles y sin reproche delante de él. Aquí nuevamente es Yahuwá quien hace el trabajo. Agradó al Padre que en Yahushua habitara toda la plenitud, para que por medio de la muerte de Yahushua fuéramos librados de la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Yahuwá entonces nos reconcilia consigo mismo. Yahuwá lo es todo. Entonces, si te has sentido desanimado, si dudas de tu propia sinceridad, detente. Este es Satanás tratando de desanimarte. Yahuwá sabe que no puedes guardar su ley mientras sigas teniendo una naturaleza caída, pero él lo tiene todo resuelto. Veamos el Salmo 103 y leamos los versículos 1 al 5. Quiero que se dé cuenta de quién está haciendo el trabajo. Dice: bendice a Yahuwá, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Bendice a Yahuwá, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios, que perdona todas tus iniquidades, al que sana todas tus enfermedades, quien redime tu vida de la destrucción, que te corona de bondad y de tiernas misericordias, el que sacie tu boca de cosas buenas, para que tu juventud se renueve como la del águila. Es Yahuwá quien hace todo esto, y lo hace porque como nuestro Creador conoce nuestras limitaciones. Leamos los versículos 13 y 14. Como un padre se compadece de sus hijos, así Yahuwá se compadece de los que le temen, porque él conoce nuestro marco, se acuerda de que somos polvo. Es por eso que Yahuwá nos ha provisto el nuevo pacto.
Él sabe que somos polvo y no espera de nosotros lo imposible. Confía en Él, alábalo por el don del antiguo pacto que crea en nosotros enemistad contra nuestra naturaleza caída y nos prepara para las increíbles bendiciones que nos esperan una vez que estemos bajo el nuevo pacto. En camino a conocerte la luz se aclara. Cuando la mayoría de los cristianos piensan en las buenas nuevas del Evangelio, piensan en el perdón de los pecados. Y por supuesto, esa es una noticia tremendamente buena. Pero las buenas nuevas del Evangelio abarcan mucho más que el simple perdón de los pecados pasados. Yahuwah está ofreciendo recrearte a su propia imagen divina. Eso no es algo que puedas hacer por ti mismo. Sin embargo, es una obra de recreación que Yahuwah hará por ti si se lo permites. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: Yahuwah es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si simplemente extiendes la mano de la fe y te aferras a la promesa, Yahuwah se ha comprometido a prepararte. Escuche los programas de radio de WLC. No tienes que preocuparte de tus imperfecciones, simplemente necesita aceptar el regalo de la obediencia. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Antonio y Teo fueron adoptados cuando tenían 3 años, pero los gemelos siempre supieron que tenían una hermana llamada Constanza. Simplemente no sabían cómo encontrarla. Los repetidos intentos terminaron en fracaso y lamentablemente Teo murió antes de conocer a su hermana. Después de 70 años de buscar a su hermana, Antonio decidió hacerse una prueba de ADN. Fue esa prueba que finalmente reunió a los hermanos perdidos. Antonio le envió un mensaje de texto a Constanza diciendo simplemente: me dijeron que tenía una hermana llamada Constanza y tenía curiosidad y quería saber, ¿eres tú? Sin que Antonio lo supiera, Constanza también había estado buscando a sus hermanos. Estaba conduciendo cuando llegó el mensaje de texto y estaba tan sorprendida que tuvo que detenerse a un lado de la carretera para procesar lo que acababa de leer. Para su sorpresa, vivían con menos de 1 hora de distancia. Las noticias locales transmiten la reunión de los hermanos. La alegría en sus rostros cuando se reunieron fue clara para que todos la vieran. Habían pasado toda una vida buscándose y por fin se reencontraron. Yahushua contó una parábola de otro anhelado reencuentro. En su parábola, un hijo exigió egoístamente a su padre que le diera su herencia de inmediato, en lugar de esperar la muerte del padre. Cuando el padre cumplió, el hijo se fue de casa y derrochó su herencia en una vida desenfrenada. Después, cuando vino su hambruna, el hijo volvió. Se acordó de su casa y de su padre. Lucas 15, 17 y 19 dice: pero cuando volvió en sí, dijo:
¿Cuántos de los jornaleros de mi padre tienen más que suficiente, pero yo muero aquí de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. El próximo versículo 20 es mi favorito y dice: Y se levantó y vino a su padre, pero cuando aún estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión. Corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Captaste eso? Mientras aún estaba a un largo camino de recorrer, su padre lo vio. Ese pequeño detalle nos dice que su padre estaba pendiente de él. Miraba hacia el camino con anhelo, con la esperanza de ver a su hijo. Yahushua contó la parábola para que tuviéramos confianza de regresar a nuestro Padre Celestial. Él está deseando un reencuentro contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas fallado en hacer, no importa cuánto tiempo hayas estado separado de Él. Todavía está esperando con los brazos abiertos para darte la bienvenida a casa. No esperes hasta que te hayas hecho mejor. No espere hasta haber resistido la tentación 6, 10 o una docena de veces para tratar de comprobar su remordimiento. Vaya a Él ahora, tal como eres. El más leve deseo de tu corazón de volverte a Él es su espíritu atrayéndote al Padre. Él te dirá: bienvenido a casa, te he echado de menos. Jeremías 31, versículo 3 dice: Yahuá se me apareció desde la antigüedad, diciendo: si con amor eterno te he amado, por tanto, te ha traído con misericordia. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Esta nueva comprensión de los dos pactos es alucinante. He trabajado bajo esta culpa abrumadora durante tanto tiempo porque asumí que la razón por la que sigo pecando es porque simplemente no me he arrepentido lo suficiente o no me he rendido lo suficiente, o lo que sea. Lo sé, Satanás realmente nos hace un número con la culpa, ¿no es así? Pero siempre debemos recordar que Yahuwá es nuestro Padre. ¿Exigiría un padre amoroso lo imposible de su hijo? Tú eres padre. Cuando ves a tu hijo luchando y ves a tu hijo luchando y sabes que no hay forma de que pueda hacer lo que está tratando de hacer, ¿cuál es tu respuesta? ¿Le dices lo malo que es de lo que está haciendo? ¿Le dices que se esfuerce más? ¿O haces por él lo que sabes que no puede hacer por sí mismo? Bueno, cualquier tipo de padre amoroso intervendrá y ayudará, si sabe que su hijo está tratando de hacer algo que es literalmente imposible para él. Simplemente decirle que se esfuerce más. En realidad, un poco malo. Yahuwá es nuestro Padre amoroso. Él sabe que no somos más que polvo. Él conoce nuestra naturaleza caída. Él sabe que no podemos transformarnos repentinamente en santos sin pecado. Entonces, con el nuevo pacto, Él hará por nosotros lo que nunca podremos hacer por nosotros mismos. Esa es una promesa para atesorar. Entonces, cuando sucede esto, eso es algo que aún no hemos abordado. ¿Cuánto hace Él esto? ¿Cuándo nos vuelve a crear? Me criaron enseñándome que durante el tiempo de angustia, profetizado por Daniel, los creyentes tendrían que estar sin pecado. ¿Estás más cerca de estar libre de pecado ahora que cuando tenías, digamos, 20 años? Difícil. Cuanto más vivo, más tiempo tengo para pecar. Ciertamente no estoy más cerca de estar sin pecado. Entonces, ¿qué nos hace pensar, si aún no nos hemos transformado en santos sin pecado, qué nos hace pensar que cambiaremos en una fecha futura? Ciertamente no en nuestro propio poder. O incluso nuestro poder combinado con el de Yahuwá. Todo es Él. Entonces, ¿cuándo? Cuando Yahushua regrese para establecer el reino de Yahuwá en la tierra y no antes. El último capítulo de la Biblia nos da una idea de lo que les espera a todos los que entran en el acuerdo del nuevo pacto con Yahuwá, permitiéndole escribir su ley en sus partes internas. Vayamos a Revelaciones 22, versículos 1 al 5. A ver, un ángel está mostrando a Juan la vida en la tierra renovada. Dice: y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Yahuwá y del Cordero. En medio de su calle y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida que daba 12 frutos, dando cada árbol su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. La maldición, por supuesto, es la maldición del pecado y de nuestra naturaleza caída. Eso ya no será un problema. Ahora observe la descripción de los salvados.
y no habrá más maldición, sino que el trono de Yahuwah y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahí no habrá noche. No necesitan lámpara ni luz del sol, porque Yahuwah Elohim les da luz, y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando Moisés pidió ver el rostro de Yahuwah, no pudo porque nadie con una naturaleza caída puede verlo y vivir. Pero aquí los santos podrán contemplar el rostro del Padre, sin miedo. ¿Y el motivo? Ellos tienen su nombre en sus frentes, su propio carácter ha quedado impreso en sus lóbulos frontales. Han sido dotados de una naturaleza nueva y superior y ahora reflejan perfectamente la imagen divina. Este es el futuro prometido a todos los que entran en una relación de pacto con Yahuwah, nuestro Creador y nuestro Recreador. Y aún así, ven Señor Yahushua. Revelaciones 22:20. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama, y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1.
Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.